Bien, como les dije, estoy con Mariel Fornoni y Alejandro Katterberg, los dos encuestadores, para hablar de cómo ven ellos a la sociedad argentina. Pero voy a aprovechar que Mariel Fornoni es marplatense, ya es de Mar del Plata. Quería preguntarle tu opinión sobre lo que pasó con el fiscal Luciani en Mar del Plata. Mira, independientemente, yo escuché todas las versiones, que obviamente siempre son varias. Recién yo lo conozco al propietario de lo de Fran. Y la verdad que lo que pensaba y la reflexión que me deja esto es que la verdad que lo han peleado mucho, es un buen chef y la rompieron con la taberna, que es chiquitita, y que la verdad que la han peleado mucho. Y lo que me deja es esto de la grieta, ¿no? Porque yo veía hoy los comentarios en Twitter y la verdad que los que están a favor de lo que de Luciani dicen no hay que ir más porque no lo defendieron, y los que están a favor de la persona que estaba con Artemio López dicen no hay que ir más porque lo agredieron o dejan entrar personas como Luciani. Y lo escuchaba también al dueño de la taberna, que estuvo en otro programa, y decía, la verdad yo no me enteré de nada. Porque él es el chef, debe estar en la cocina. Él está es el chef, está en la cocina y lo explicó. Ellos tienen seguridad, estaba la seguridad de Luciani, también estaba comiendo el jefe de la policía, creo, de Buenos Aires, también estaba con la custodia. Bueno, nada pasó a mayores porque todos contuvieron la situación. Él dice que fue la mujer que salió a agredirlo. Pero yo pensaba, pobre, porque él está dando explicaciones hoy y con lo que le costó remontar, ¿no? Con lo que le cuesta a cualquier emprendedor hoy salir a remontar esto, cómo la grieta termina arruinando una situación que la verdad que es de mucho trabajo. Yo doy fe de que lo han remontado de la nada y que les ha costado mucho. Y por ahí me acuerdo de esto, ¿no? Que plantea Eickhoff, que habla del desarrollo de organizaciones, de países y demás, y habla de las obstrucciones para el crecimiento y para el desarrollo, esto que es interno, ¿no? ¿Por qué no podemos crecer internamente? Y la grieta es un factor fundamental como una obstrucción al crecimiento, porque no nos deja ir para adelante, porque estamos siempre en este loop. Déjame hacer una pregunta, ¿no?, que está fuera de la grieta, porque es una pregunta que les quería hacer a los dos. Estamos ante el Mundial de Fútbol, mañana va a haber un partido importante de la selección, las semifinales, si mañana gana ya va a estar en la final, las finales. ¿Ustedes creen que el Mundial y un eventual triunfo de la Argentina cambia la situación política, modifica en algo la situación política, la situación de los dirigentes políticos? Alejandro. Joaquín, buenas noches. No, primero no lo creo, y segundo, tenemos algunas evidencias. Nosotros todos los meses, en los primeros 15 días de cada mes, realizamos nuestros estudios nacionales, y hoy todavía no ha concluido, pero se encuentra bastante avanzado, y estaba mirando los números y no hay alteraciones. El mal humor sigue en el mismo nivel que teníamos en los últimos meses, la falta de expectativas, la falta de perspectivas hacia el futuro, el humor social. No tenemos ningún indicador de que haya alterado ni siquiera marginalmente como efecto del buen desarrollo de la selección argentina. Mariel, ¿vos lo ves así? Sí, yo lo veo tal cual. La gente lo que dice es que en general se trata de distraer la atención. Entonces nosotros en alguna pregunta que hemos hecho, el 80% decía sí, tratan de distraer la atención fundamentalmente de la economía, pero cuando vos mirás, los problemas siguen siendo los mismos, el nivel de aprobación de gestión de los dirigentes, el humor social. Nosotros medimos todas las semanas optimismo político y económico, y la verdad que las últimas 2 semanas no ha habido variaciones tampoco significativas. Me parece que estamos en un piso muy, muy bajo en términos de confianza, de optimismo, de aprobación de la gestión presidencial, muy, muy bajo. No sé, pero bueno, aproximadamente nosotros tenemos 18% de aprobación a la gestión de gobierno. Es un número muy bajo. En algunas provincias o grandes centros urbanos, Córdoba, Mendoza, tenemos menos de 13 puntos de aprobación. Es un número bajísimo, ¿no? Es decir, que tampoco cambia el humor de la sociedad con respecto, por ejemplo, de la inflación.
Es decir, No, la inflación sigue siendo la primer problemática sin grieta, porque para todos los segmentos pasa lo mismo, es la principal problemática. Sí hay grieta y a nosotros nos aparece muy, muy fuerte el tema de la corrupción. Entre aquellos que no aprueban... eso era raro, porque eso empieza ahora, porque durante mucho tiempo la corrupción no fue una prioridad. La corrupción, yo diría que durante los 2 primeros años de la pandemia nosotros la teníamos muy alta y la gente decía, ¿por qué la corrupción? En primer lugar, muchos nos preguntaban y nosotros decíamos, la gente entiende que la obra que no está, que la plata que no tiene se fue por algún hueco, ¿no? Por algún agujero de la corrupción. Ahora, hoy en nuestros estudios, cuando vos tomás el segmento de gente que no aprueba la gestión de este gobierno, la corrupción aparece en primer lugar. Alejandro, ¿vos tenés la corrupción en un nivel de tanta importancia para la sociedad? No, nosotros lo que tenemos, Joaquín, es primero aclarar, la situación económica es lo que domina, lo que predomina, tanto cuando uno pregunta problema nacional como problema personal, problema de afuera de su casa como problema de adentro de su casa. Predomina la economía. Dentro de la economía, obviamente, la inflación, ¿no? que arrasa con todo y destruye todo tipo de expectativas, de equilibrio, de estabilidad, de tratar de hacer previsiones y genera un nivel de incertidumbre fenomenal que se suma a la angustia que los argentinos ya vienen acumulando, ¿no? y a la desazón y a la desilusión. En segundo lugar, lo que nosotros vemos creciendo es el descrédito institucional, donde la corrupción es un elemento de eso. Pero nosotros juntamos varias menciones diferentes, pero que van todas en la misma línea. Cuando la gente dice la corrupción de los políticos, o cuando la gente dice el principal problema del país es el gobierno, o es el presidente, o es la oposición, o es la falta de justicia, o son los empresarios. Hay todo un cúmulo de gente que ya no, en un contexto de inflación de 100% anual, que no dice el problema es la inflación, sino el problema dice son los que generan la inflación. Y además que tiene que ver con esto que se desató este año, que venía creciendo en los últimos años, pero que este año se desató, que es que a la grieta, como Mariel describía hace unos minutos, que la sociedad argentina tiene hace ya muchos años, hace más de una década, este año le hemos sumado la fractura. Entonces, hay una parte de la sociedad que descree todo el sistema, que le tiene bronca y enojo con todo el sistema, y la otra parte de la sociedad está además agrietada. Entonces, hoy la sociedad argentina ya no tiene solo el problema de la grieta, de las dos minorías intensas que dominan la discusión, que sesgan el debate, que le quitan pragmatismo a los dirigentes políticos que están sostenidos electoralmente en la grieta, sino que hoy la sociedad y la política argentina tienen un problema adicional, que es a la grieta se le sumó la fractura. Y eso es un porcentaje cada vez mayor de argentinos. Yo te diría casi cerca de 1 de cada 3 argentinos que están totalmente descreídos del sistema político, empiezan a estar descreídos del sistema democrático, desconfían de las instituciones, desconfían del gobierno, desconfían del Congreso, de los medios, de los empresarios, y van o potencialmente pueden salir disparados hacia votar cosas alejadas a las ofertas tradicionales. Esto es lo que vos tenés, porque esto es muy serio lo que está diciendo Alejandro, porque ya no es solamente el descrédito del gobierno, sino de toda la dirigencia, sobre todo de la dirigencia política, ¿no? Es toda la dirigencia y afecta en parte también a muchas instituciones, como decía Alejandro, porque es la justicia, porque es el oficialismo, es la oposición, es el Congreso, son los legisladores, es decir, es todo. Y esto es lo que es complicado, porque la verdad que sin confianza es muy difícil reconstruir cualquier cosa que querramos reconstruir, requiere de confianza. O sea, porque hoy lo decía recién Juan Pablo, hace un ratito, y él decía, el tema es que no hay confianza en que se pueda revertir, o sea, ¿qué está haciendo hoy el equipo económico? Si no hay confianza en el equipo económico, nosotros le preguntamos, ¿cuál es su principal preocupación? La situación económica, la inflación. ¿Usted cree que el gobierno puede revertir esta situación? 8 de cada 10 dicen que no.
Entonces, frente a eso, no hay confianza en eso, no hay confianza en la justicia, no hay confianza en general en las instituciones. Nosotros en las encuestas de confianza que hacemos en instituciones, la verdad que hoy está todo muy complicado. No es solo el gobierno, ni es solo la oposición o la dirigencia política. Y desde ahí es muy difícil empezar a generar confianza y empezar a construir capital social, que me parece que es también lo que tiene que construir la Argentina. La gente no tiene confianza en sus vecinos, no tiene confianza en el jefe, no tiene confianza en los proveedores, no tiene confianza. Y desde ahí, ¿cómo reconstruís? Claro. Hay una pregunta, Alejandro, que te quiero hacer y se refiere a, y le quiero hacer a los dos, a si esta situación no es la que da lugar al crecimiento, si es que ustedes lo tienen así como crecimiento, de Javier Milei. Sí, claramente, Joaquín. El crecimiento de la figura de Milei está basado en esta ola de bronca. Yo digo, Javier Milei hoy es un dirigente que está surfeando una ola de bronca, de desencanto, de enojo, de todos estos adjetivos que estamos describiendo. No tiene Milei mucha capacidad, Joaquín, a ver si me explico, para alterar el tamaño de esa ola. La ola depende de la inflación, depende de la economía, depende de las peleas y de la política tradicional. Pero Milei no tiene una capacidad de hacer que esa ola crezca. Lo que Milei tiene que hacer, en su propio interés y aspiración presidencial, es evitar caerse de esa tabla de surf en la cual va navegando, ¿no? Entonces, cuando en algún momento del año hizo declaraciones muy desafortunadas, parecía que se saboteaba a sí mismo. Lo otro que hay que entender con Milei es que el crecimiento de Milei de este año, explicado en el crecimiento de esta ola de bronca, no está dado por un corrimiento de la sociedad hacia una derecha o un corrimiento de la sociedad hacia una demanda de un plan económico liberal. Está dado el crecimiento de Milei por el desencanto que viven los sectores jóvenes de clase media baja, fundamentalmente. Entonces, Milei no es que le está sacando votos al PRO o a Cambiemos por derecha. Es más, Joaquín, en la estructura de voto actual, recordemos que el Frente de Todos volvió al poder con 48% de los votos contra 40% de Mauricio Macri. Hoy, Juntos por el Cambio mantiene más o menos 40% de los votos cuando sumamos al conjunto de todos los candidatos de Juntos por el Cambio, pero el gobierno pasó de 48% de los votos de hace 2 años y medio a cerca de un 33% de los votos. O sea, quien perdió 15% de los votos y del caudal electoral es el Frente de Todos, es el peronismo. Y quien captura gran parte de esos votos es la figura de Milei. Entonces, hoy Milei, el piso electoral de unos casi 20 puntos que tiene, está sustentado básicamente por gente de recursos de sectores bajos, muy desencantados con el sistema político tradicional, muchos hombres, muchos jóvenes, pero que, insisto, no están votando a Milei por recetas liberales económicas, sino están votando a Milei como expresión de la bronca hacia el resto del sistema político. Como un rebelde, digamos. ¿Esa es tu opinión también, Mariel? Sí, totalmente, totalmente. Y aparte, vos lo ves, o sea, es lo literal que dice Milei, volemos el Banco Central, ¿no? Hagamos volar, estallemos. Esa es un poco la sensación. A ver, si yo hace 8 años que estoy viendo que mi calidad de vida viene de mal en peor, ¿no? Para la gente joven que tiene ese recuerdo, que le hablas del 2001 y capaz que no se acuerda, ¿no? ¿Qué pasó en el 2001? Pero ve que su calidad de vida ha ido empeorando y dice, yo estoy pensando que lo que viene atrás es otra vez elegir entre Macri y Cristina. O sea, volvemos otra vez a... Entonces, eso es decir, volemos todo, porque estas recetas ya sabemos que no funcionaron. Y ahí Milei capitaliza y de alguna manera veremos qué pasa el año que viene. Yo creo que también canaliza un poco la frustración. Es decir, o digo, bueno, aparece alguna otra cosa distinta, o
diga, bueno, evidentemente no tengo salida. Y entonces ahí aparece esa figura de Milei que yo concuerdo en esto que dice Alejandro, que recibe más votos hoy de aquellos jóvenes que en algún momento se enamoraron del proyecto del kirchnerismo y que ahora ya no los convencen, ya no les creen. Y entonces empiezan a buscar otra figura y ahí aparece Milei. Les quiero preguntar sobre otro hecho que muy importante de los últimos días, que fue la condena a Cristina Kirchner por hechos de corrupción. ¿Esto tiene alguna influencia electoral? ¿Va a tener alguna influencia en las elecciones del año que viene o no tiene ninguna? Ya todo está establecido tal como ustedes lo dicen. Alejandro. A ver, Joaquín, gracias. Yo tiendo a creer que la influencia es menor y menor al impacto tal vez mediático que se generó después del fallo. Tiendo a creer, en base a experiencia de escándalos anteriores de corrupción que han surgido del kirchnerismo y a lo que estamos viendo en la encuesta de este mes, que el impacto en la opinión pública es muy menor. Aquellos que quieren a Cristina Kirchner, independientemente de que ahora un juez o una corte o una cámara haya dictado su culpabilidad, no cambian su opinión. Aquellos que están en contra de Cristina Kirchner siguen estándolo. No modifica la opinión pública. Tampoco creo que haya generado un cambio en la dinámica política. Primero, no sabíamos si Cristina Kirchner iba a ser candidata el año que viene. Segundo, que ahora diga que no va a ser candidata el año que viene no es garantía de que no lo sea. Tercero, sea o no sea candidata el año que viene, Cristina Kirchner no está anunciando que se va al Calafate a cuidar a sus nietos. Cristina Kirchner es la figura más dominante, de mayor poder del Frente de Todos, y lo va a seguir siendo. Entonces, si no es candidata, va a ser la figura más determinante en la selección de quién es el candidato. Y yo armo un paréntesis a decir, falta un montón de tiempo. Para el términos generales son poco, porque la verdad que dentro de 4 o 5 meses, para fines de abril, mayo, se van a estar definiendo las candidaturas, pero con el nivel de incertidumbre económica que hay hoy en la Argentina, todavía no sabemos si el ministro Massa va a ser capaz de aterrizar el avión y evitando alguna crisis económica, sobre todo con algunos datos externos que le surgen, como el nivel de sequía que hay en el campo, etcétera, etcétera. Entonces, hay un nivel de incertidumbre económica muy grande, hay un nivel de incertidumbre política muy grande, y a pesar de que solo falten 5 meses para las definiciones, yo creo que el abanico está muy abierto. Hay que recordar una cosa, Joaquín, además. Cristina Kirchner siempre estuvo en las boletas en todas las elecciones, salvo la del 2015. En el 2015 no se elegía, ella no tenía la opción de ir al Senado, que es, yo creo, el lugar donde ella se siente que tiene que estar si no es en la presidencia o en el Poder Ejecutivo. Y el año próximo se elige senadores tanto en la provincia de Buenos Aires como en la provincia de Santa Cruz. Si Cristina Kirchner pasa el turno electoral del año próximo, recién dentro de 6 años vuelve a haber una elección a senadores en alguno de los distritos donde ella puede competir. Así que yo, a pesar de que la vicepresidenta anunció que no es candidata y que con eso genera centralidad y cambia un poco el eje de la discusión, no creo que estructuralmente haya cambiado lo más importante. Sigue siendo la figura más predominante del peronismo, va a ser la figura determinante en la selección de las candidaturas, y no descarto que, como la semana pasada dijo que no es candidata, en unos meses diga que lo es. Gracias, Alejandro. Brevemente. Pues sí, breve también. Me parece, nosotros hace mucho tiempo que venimos preguntándole a la gente, ¿usted cree que Cristina es culpable? 7, 8 de cada 10 decían que era culpable. Por lo tanto, en realidad, la opinión pública ya tenía un veredicto sobre lo que había pasado. Lo de Luciani y la condena final, la acusación y después la condena, básicamente reconfirmó. Mientras que aquellos que son de alguna manera seguidores fieles de Cristina también pensaban que era inocente, y esto también, bueno, sigue siendo lo mismo. Creo que también Cristina dice algo hoy que no sabemos si es lo que va a pasar el año que viene. Creo que también ella sabe que si en el 2019 la situación no estaba dada para que pudiera ganar una elección, mucho menos ahora, después de esta situación, tampoco hoy ella tiene una situación en la cual pueda probar a otro candidato. Evidentemente Cristina, con las elecciones que ha hecho, elecciones, digo, de figuras, de dirigentes, lo que pasó con Vudú, lo que pasa con Alberto Fernández, ya ha demostrado que se ha equivocado muchas veces.
Les agradezco a los dos muchísimo, que tengan muy buenas noches. Por favor.